para acercaros un poco el concepto de caos y orden y qué tiene que ver con vosotros, me planteé cómo acerco esto yo a la gente y dije, yo me acuerdo que cuando era pequeño en el Génesis del Antiguo Testamento decía que al principio era el caos y luego llegó Dios y puso el orden. Bueno, ahora me lo mira el Vaticano y me engañaron. Y decía que al principio Dios creó el cielo y la tierra era algo informe, desordenado, caótico. ¿Vale? Entonces, de alguna manera, esta guerra entre el orden y el caos ha estado siempre presente en nosotros. De todas maneras, como esto sigue siendo un poco lejano, porque la Biblia no está más cerca, quizá esto os suene más. O sea, es la frase que todos hemos oído, familia, niño, ordena tu habitación, ¿no? Es decir, todos los padres sabemos que los niños y los bebés tienden al caos, ¿vale? Y nosotros nos han ido educado en el orden, poco a poco, con poco éxito, ¿vale? Pero digamos que de alguna manera, la mezcla entre el orden y el caos es muy próxima a nosotros, es decir, es una eterna lucha en nuestra vida. Entonces, ahora, ¿qué tienen que ver punto y raya y caos y orden? ¿Cuál es la relación, no? Entonces, yo, que soy un defensor acérrimo del punto y me parece que la raya es una cobardía, ¿vale? Esto de hacer vídeos con rayas es demasiada forma para mí, entiendo que el punto tiene la ventaja de que tú puedes poner los puntos que quieras, que cada mente con esos puntos los cerrará como quiera. Mientras que en cuanto pones una raya, ya pones orden, ¿vale? Una abstracción semántica que se convierte en orden. Como ejemplo, si yo os pongo esta foto, no sé si se ve muy bien, ¿vale? Para cualquier observador del cielo del hemisferio norte, rápidamente habrá detectado ahí, uy, esto es una constelación. Para el que no tenga ni idea del hemisferio ni haya mirado un cielo, no verá más que una masa informe de puntos. En el momento en que yo le empiezo a poner rayas, el caos desaparece y aparece la osa mayor. La pregunta que todo el mundo se hace es ¿por qué llaman a un cazo la osa mayor, ¿no? Bueno, la respuesta también la tengo porque sabía que alguien me la iba a hacer, y es porque el cazo no es más que el cuerpo y la cabeza de la osa mayor, que se ve ahí con todas. Cuando metemos más líneas, como veis, con letras que son líneas y metemos de todo, ya al final el cielo ya no es un caos, es un desorden de aprender todas estas cosas y todos los nombres de las estrellas. El caos es básicamente lo que vemos todos los días en la naturaleza. Este señor, que es un noruego, se pasó 2 semanas en el Teide grabando directo, o sea, con su cámara fotográfica grabando directamente el cielo para enseñarnos cómo se ve la Vía Láctea desde el Teide, ¿no? Y os dejo disfrutando de lo que es la belleza del caos de la naturaleza. Si os ha gustado este vídeo, sobre todo la parte del cielo, entenderéis por qué soy un fan de los puntos. Y las rayas, digamos, me fastidian bastante porque creo que es la verdadera representación del caos son los puntos, ¿no? Sin embargo, los seres humanos llevamos buscando orden toda la vida. Es decir, siempre consideramos el orden como síntoma de civilización. Os voy a poner algunos ejemplos, ¿vale? Empezaré por una película de ciencia ficción, 2001 Odisea del espacio. Si os fijáis, el monolito es un polígono regular y los monos, que se supone que son nuestros antepasados, no son muy ordenados. Básicamente lo que viene a decir es que la inteligencia superior, que es la que tiene el monolito, la trae el monolito y a partir de ahí evolucionamos y después volvemos a encontrar otro monolito en la luna, ¿no? Es decir, monolito, orden, inteligencia superior. Otro ejemplo curioso es el de las líneas de Nazca. Para los que no sepan, en el Valle de Nazca había unos caminos que un día un aviador en los principios del siglo XX descubrió que tenían formas. Y sigue siendo un misterio quién ha trazado. Si veis la de la izquierda, parecen rayas y siempre ha habido fantasías y que si los ovnis, que si era para aeropuertos, etcétera, etcétera. Y a la derecha puedes ver pintado perfectamente un mono. Como hay orden, todo el mundo presupone inteligencia. Lo que no sabemos es qué inteligencia ni quién pintó esto. Sigue siendo un misterio, pero en cualquier caso es la aparición de orden. Siempre indica para nosotros civilización, ¿vale? Un ejemplo más cercano es las líneas de Azca, que es un barrio de Madrid. Si os pregunto quién ha hecho qué, la naturaleza y qué ha hecho el hombre, pues podréis ver fácilmente que el Torre Picasso tiene líneas rectas y está hecho por el hombre, y el árbol que oculta a Torre Picasso
no somos capaces de hacerlo nosotros. Somos capaces de coger la semilla y plantarla, pero no somos capaces de construir un árbol. En los años 50 se pensó que había marcianos porque hubo una mala traducción de los ríos de Marte, al traducirlo de canali en italiano en vez de rivers pusieron canals en inglés, y de esta manera lo que se consiguió es que todo el mundo pensara que había canales rectos construidos. Si había canales rectos construidos en Marte, se suponía que tenía que haber sido una civilización superior, ergo dedujimos que había marcianos. Cuando el Voyager pasó por allí, hizo unas fotos y vieron que los ríos no eran rectos, sino que tenían forma de río y no eran ordenados, se acabó el mito. Este concepto es lo que se está utilizando actualmente en el radiotelescopio de Arecibo para lo que se denomina búsqueda de inteligencia extraterrestre. Es decir, tenemos actualmente uno, por lo menos, si no varios, radiotelescopios buscando señales que tengan un poco de orden en el universo, ¿vale? Esta propuesta viene de Carl Sagan, uno de los mayores divulgadores científicos de todos los tiempos, que además promovió la película Contacto. All right, it's restarting. Wait a minute. Those are numbers. That was a 3. The one before it was a 2. Base 10 numbers. Just start counting now. See how far we can get. 1. 7. Those are primes. 2, 3, 5, 7. Those are all prime numbers. And there's no way that's a natural phenomenon. Si sabemos que hay una secuencia de números primos que es conocida por nosotros, que tiene un cierto orden, no puede ser natural, ¿vale? Esto es el concepto que estamos utilizando ahora para intentar encontrar una inteligencia como la nuestra, y es un hecho. Esa búsqueda de orden y patrones dentro del caos la ha llevado a cabo siempre la matemática, principalmente la matemática, o yo diría exclusivamente la matemática. Buscamos perfiles de regularidad, perfiles de simetría en todo lo que buscamos, porque eso es lo que entendemos que es la búsqueda de inteligencia, y eso es orden. Todo el mundo supongo que conoce el teorema de Pitágoras, ¿vale? Es famoso y ha pasado a la historia por el teorema que no es suyo, y no ha pasado a la historia por lo realmente importante que hizo Pitágoras, que es montar la escuela pitagórica, que por primera vez empezaba a dotar a los números de magia descriptiva. Es decir, era como una secta en la que conocían los secretos de los números, y con los secretos de los números podían encontrar los secretos de la naturaleza. Me voy a saltar a dos de los matemáticos más importantes, que son Euclides y Newton, porque básicamente lo que hicieron fue seguir patrones como los que vais a ver ahora. Ahora os voy a poner un poquito de orden, ¿vale? Y, digamos, no me interesa mucho, porque eso han sido 2.500 años de búsqueda de patrones lineales, ¿vale? Eso es un octaedro para los que faltaron a clase. Estos 2 tetraedros. Un cubo. Un dodecaedro, recuerden que es rojo. Un icosaedro, 20 lados. Y volvemos al octaedro. Y pegó un salto muy gordo a Lorentz. En el año 1963, Edward Lorentz, que era un físico estadounidense, estaba haciendo una investigación sobre modelos matemáticos para previsión del tiempo, y como siempre, como suelen pasar las cosas, se equivocó en el cuarto o quinto decimal, y el resultado final fue completamente distinto. Es decir, se encontró con que había sistemas en el que una pequeñísima variación de la condición inicial daba como lugar a una auténtica transposición completa de los resultados. A esto se le denominó el efecto mariposa, no sé si lo habéis visto alguna vez, que dice que si una mariposa bate las alas en Tailandia, puede provocar un tornado en Texas, ¿no? Porque el pequeño cambio de la condición inicial hace que todo el sistema varíe. El efecto mariposa se llama así porque tiene forma de mariposa el comportamiento de las ecuaciones. Vamos a pegar otro salto a un matemático muy desconocido, supongo por la mayor parte de la gente, muy famoso entre los aficionados a los fractales, que se llama Benoît Mandelbrot, que solo en el 1982 publicó su libro Fractals of Nature, Fractales de la Naturaleza. Y Benoît Mandelbrot estaba investigando un problema teóricamente sencillo, que era medir la longitud de la costa de Inglaterra. Un problema que dice, bueno, pues cojo el mapa y mido, ¿no? El problema de esa medida es que a medida que haces zoom o te metes más cerca, lo que antes parecía una curva, ahora son curvitas, con lo cual hay que empezar a sumar. Y si te metes en la curva, se hace curvita, es decir, que es como infinitamente más largo cada vez que entras.
haciendo sus cálculos, se encontró una vez que había dejado el ordenador y que le había salido una cosa muy rara, que se llama el conjunto de Mandelbrot, que es el primer fractal que tenemos reconocido, ¿vale? La geometría fractal es parte de la geometría del caos, es decir, es una de las maneras que tenemos de escribir el caos, y el fractal se caracteriza porque dentro de uno hay otro y dentro de otro hay otro. O sea, es como en escala pequeñito. Pensad en un árbol tiene 2 ramas, cada 2 ramas hace 2 ramas, cada 2 ramas hacen 2 ramas, ¿no? Eso es como lo mismo, casi igual, pero siempre un poco más pequeño en otra dimensión. Y esto lo consiguió con una fórmula matemática muy fácil, muy fácil, muy fácil. Siempre que entras dentro y haces como una lupa y vuelves a hacer una lupa y vuelves a hacer una lupa, infinitamente en una fórmula muy pequeña tenemos autorrepresentaciones de lo mismo. Lo cual no quiere decir que tenemos un problema, como digo yo. Pero la ventaja que tenemos es que esto nos permite, la geometría fractal ha permitido hacer películas como Avatar. O sea, nos permite hacer una simulación más perfecta de la naturaleza. Con una fórmula matemática muy pequeña podemos hacer algo que no hacíamos antes. Antes éramos capaces de lanzar un misil, de que un avión volara, pero siempre había trayectorias lineales. Lo que no éramos capaces era de representar matemáticamente un árbol. Entonces, gracias a la teoría fractal, con los ordenadores podemos sintetizar la naturaleza a base de ecuaciones muy pequeñas y tiempos muy largos. Que se lo pregunten a Verbe, que me ha contado que le tarda 2 meses en hacer un minuto de sus películas. Otro ejemplo de matemática de fractal es de un matemático de la Universidad de Georgia, Bansley, que inventó lo que se llama, o propuso el método de geometría fractal iterativa, IFS, en 1987. Y este es un método curiosillo, porque a base de multiplicar cosas me salió esto. Yo pongo 4 columnas de números, los barajo y me sale un helecho. Entonces, de alguna manera es un hecho que estamos descubriendo o vamos dando pasos para descubrir no solo la matemática del orden, sino la matemática del caos. ¿Qué ocurre? Que esta matemática del caos, el propio caos no es tan fácil de determinar y sobre todo es tan nuevo que no se enseña en ninguna universidad, creo yo. Entonces, no sé si en exactas estudian algo de geometría fractal y de toda la teoría del caos, porque son varias diferentes geometrías las que se integran dentro de la teoría del caos. Parecía que como tuviéramos 2 mundos distintos, ¿no? El caos y el orden. Entonces, dices, bueno, vamos a verlo. A nivel visual, efectivamente, si veis una nube, un río, una montaña, un árbol, todo eso es fractal en general. Después ya está. A nivel visual, todo es fractal. ¿O no? Porque la pirita no es fractal. Y la pirita se ve. Hay pirita. La magnetita tiene forma de octaedro, que era orden, ¿no? Y el otro es grafito. El grafito puede tener una forma hexagonal. Es decir, que a ver, ¿pero esto era caos o era orden? Entonces resulta que en el propio nivel visual ya se empiezan a entremezclar orden y caos. O sea, no era tan evidente. Si nos vamos más cerca y vemos las moléculas, resulta que en el mundo molecular hay mucho orden. De hecho, se da la paradoja de que esta molécula, que es del carbono 60, se descubrió antes su figura geométrica que la estructura del carbono 60. Es decir, que a nivel molecular el orden es muy potente. Y si nos vamos a nivel cuántico, es decir, más dentro todavía, aquello vuelve el caos. Es decir, teníamos caos, orden, caos, o sea que al final no está muy claro, está todo muy mezclado, ¿no? Por lo tanto, mi conclusión es que aquí, de alguna manera, el caos y el orden dependen del nivel de lupa con que miremos las cosas, ¿no? Y que tenemos que estar abiertos porque parece que las 2 cosas tienen mucho que ver. Aronofsky, que es un director de cine, propuso una peli que se llama Pi, fe en el caos en unos países y en otros países Pi, orden en el caos. Y mi propuesta es Phi, es otro número que se llama número áureo, que vamos a ver ahora. Y para mí Phi, es un hecho que Phi está tanto en el orden como en el caos. Hay una serie de un matemático famoso que se llama Fibonacci, que se construye a base de 1, 1 más 2 es 3, 3 más 2 es 5, 5 más 8 es 13, 13 y 8, 21, y así indefinidamente. Si dividimos los números entre sí, vemos que convergen hacia una proporción que se llama la proporción áurea, que fue propuesta, o sea, se descubrió en tiempos de Euclides, pero que la propuso Pacioli en el siglo XIV, y ese número raro, esa proporción extraña, se da en un montón de sitios, donde un montón es un montón de sitios. Phi está en el pentágono. Si os acordáis del dodecaedro y el icosaedro que hemos visto antes, el dodecaedro es el rojito, ¿vale? Y el violeta, el icosaedro. Uno cabe perfectamente dentro del otro. Si multiplico ese lado por Phi, pasan a caber al revés. Lo que me permite hacer una secuencia infinita de dodecaedros y icosaedros que caben uno dentro de otro de manera ordenada con razón Phi. Esto me llamó la atención. Yo todas estas cosas que os cuento, las cuento porque las he descubierto yo, no porque me las encontrara en ningún lado. O sea, todo esto ha sido haciendo mis numeritos. De hecho, esto de meter Phi se me ocurre a mí. Si multiplico por Phi, ¿qué pasa? Yo, no, ha cambiado, ¿no? Y ahora
vamos a pasar, digamos, al caos y phi, para lo cual os voy a poner un vídeo que es son 5 minutillos que os va a explicar mucho mejor phi y el número áureo. Propuesta, o sea, afirmo que el orden y el caos se entrelazan en la realidad después de lo que se es enseñado, ¿vale? O sea, no es tan fácil como matemáticas del orden, matemáticas del caos, descripciones del orden, descripciones del caos. A la hora de describir esa realidad necesitamos los dos. Básicamente los matemáticos de un lado no se hablan con los del otro, para que lo sepas, ¿no? O sea, o yo me dedico al caos o me dedico al orden. Y algo pasa con phi. Algo pasa con phi, pero no sé lo que es todavía. Esto quizá para la conferencia dentro de 10 años ya he averiguado qué pasa con phi. Y nada más, muchas gracias, espero que hayáis disfrutado.